Bueno, Javi, hoy tenemos con nosotros a Pablo Quijada, a Andrea Ripoll, a Daniel Juan Hernández y a su profesor Camilo Ruiz. Todos forman parte de la USAL, de la Universidad de Salamanca, y tienen un proyecto súper interesante que, bueno, ya lo presentamos más o menos la semana pasada. Sí, este equipo ha sacado adelante un proyecto de ciencia que consiste en 2 libros de experimento, uno dirigido a primero, segundo y tercero de primaria y el otro para cuarto, quinto y sexto de primaria. Y además lo acompañan con una lista de reproducción en YouTube, con un montón de experimentos y, bueno, tenemos la oportunidad de entrevistarnos con ellos y de hacerle varias preguntas y algunas de esas preguntas lo habéis dejado vosotros, los seguidores de Instagram, Facebook y de todas las redes sociales. También ha llegado alguna cosita por el canal de YouTube. Entonces, bueno, ¿empezamos? Venga, no los entretenemos más. Empezamos con ideas para profes. Adelante. Idea para profes. Ahora también en podcast. Idea para profes. Suscríbete. Daniel, Pablo, Andrea y Camilo, bienvenidos a este primer programa de Ideas para Profes. Encantado de que estéis con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué estamos haciendo una entrevista a este grupo de personas? Camilo es profesor de la Universidad de Salamanca y Andrea, Daniel, Juan y Pablo son alumnos de Camilo. Y resulta que han hecho un proyecto que ha tenido una difusión enorme. El otro día llegaba a mi grupo del claustro de profesores de mi colegio un WhatsApp que decía, oye, aquí hay unos experimentos para hacer en casa durante el confinamiento y tal. Y son estos señores los que han hecho posible este trabajo que se está difundiendo tan rápido. Yo ya he propuesto experimentos a mis alumnos, tanto de tercero como de cuarto de primaria. Se han grabado en vídeo, lo han compartido con los compañeros y la verdad que la aceptación ha sido genial. Y entonces, bueno, yo quería preguntaros cómo surge esto, cómo surge esta iniciativa. ¿Es iniciativa del profe, de los alumnos, de la situación? Cuando empezáis ya a trabajar en este proyecto, ya estaba el revuelo este del coronavirus. Bueno, yo les doy clase a este grupo. Ellos se están entrenando para ser profesores de primaria en la Universidad de Salamanca y la asignatura que tenemos se llama Ciencias Naturales y su Didáctica. El objetivo de esta asignatura es que ellos, digamos, aprendan cómo dar estas asignaturas en primaria. Entonces, esta iniciativa surgió, digamos, cuando ya estábamos todos en cuarentena y surgió a partir de una cosa que yo vi que fue la siguiente, que era estudiantes de medicina se presentan como voluntarios para ayudar en la crisis. Y de repente yo pensé, no podemos ser ajenos a la crisis, tenemos que intentar ayudar y tenemos que ayudar desde la posición en la que estamos. Y entonces fue ahí que surgió un poco la idea, pero claro, esto sería imposible sin la energía de los alumnos, que la verdad es que han sido fantásticos. Porque eso es genial, que vayan cargados de energía ya y que vayan apoyando estas iniciativas. Claro, mentes frescas. Bueno, sin lugar a dudas, pues este es un proyecto que ha gustado pues a toda la comunidad educativa, incluyendo familias, alumnos y profesores. Para vosotros, los alumnos, para Andrea, Daniel y para Pablo, ¿por qué creéis que está teniendo tan buena aceptación dentro de la comunidad educativa? Bueno, hablo yo, que es una forma de pasar la cuarentena, además de aprender muchos conocimientos, se está trabajando en familia, porque hay muchos experimentos que tienen que ayudar a los padres. Así que además de aprender, es pasar un buen rato y eso es lo que cuenta, lo que queríamos nosotros, vaya. Así que al fin y al cabo creo que lo hemos conseguido. Eso es clave, lo que acaba de decir, que además de aprender, sí, lo pasen bien. Eso, motivación, sí, es lo primero. Claro, eso si lo traducimos a una metodología activa sería la tendencia esta que hay ahora tan de moda, que es el gamificar, ¿no? El convertir, digamos,
el entorno de aprendizaje en algo más lúdico, en algo que también sea divertido. Entonces, eso hace que los niños estén motivados y vayan al cole con otra actitud. Claro, yo creo, te interrumpo, que era importante eso, que no lo vieran como una tarea más de clase, sino como un juego con el que aprender contenidos de naturales y sobre todo con materiales de andar por casa que en este confinamiento al final pues no puedes salir a una librería o a cualquier tienda a comprar lo que te exige en cualquier experimento normal. Claro. Si es que justo me mandaba un mensaje una madre de alumnos que me decía, les has dado donde más les duele. Y salía una chiquilla haciendo un volcán con, uno de los experimentos que proponía ahí en el canal de YouTube y en los 2 libros, porque realmente, tanto para tercero como cuarto de primaria, vosotros habéis diseñado 2 libros, uno para primero, segundo y tercero y otro para cuarto, quinto y sexto. Yo lo que he hecho ha sido presentarle los 2. Entonces, sabéis que, o al menos yo lo entiendo así, que es una forma de atender los diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Hay un chiquillo que te va a poder hacer perfectamente un experimento de quinto de primaria, aunque esté en tercero, y hay chiquillos que es lo mismo, lo que está metido en cuarto de primaria se le queda grande. Entonces, creo que les doy esa opción a elegir para que ellos mismos se midan, ¿no? Y sean capaces de descubrir hasta dónde pueden llegar. Entonces me mandaba una foto de su niña con el volcán allí. También hizo uno que era un arcoíris, ¿no? El experimento este de las densidades. Ah, sí, eso hice yo. Y bueno, no le dije nada a la madre, pero le gastó un bote entero de miel, ¿sabes? La saltarina, Eso me decía a mí la mía también. la saltarina, que yo soy tutor de un grupo de segundo de primaria, también está teniendo muchísimo éxito. Desde luego estáis motivando y emocionando a los pequeños, incluso a los padres. ¿Pensabas que se iba a propagar tanto y tan rápido cuando decidisteis publicarlo? Para nada, o sea, yo creo que nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena, pero no teníamos en mente que fuera a tener tanta difusión el libro, vamos, los 2 libros. Y estamos viendo que, bueno, gracias a vosotros y a los medios, pues se está difundiendo bastante bien. Vamos, yo desde luego le voy a dar toda la difusión que puedas. Ya te mandé el otro día un enlace en el que hice incluso un post para mi página web y esto va a estar en mi canal de YouTube, lo voy a poner en podcast, lo voy a meter también dentro de la entrada. Es lo que os decía, estas cosas hay que darle mucha difusión. Este es el espíritu que tiene que haber entre los profes, el de colaborar unos con otros, el compartir lo que a mí me ha funcionado, porque es que si no se convierte esto en tropezar todos sobre la misma piedra. Entonces, si alguien va, ¿no? Yo a mis niños les hablo mucho sobre la importancia del pionero, ¿no? Que cuando hay que exponer un trabajo o algo, ¿no? Digo, bueno, a los pioneros los voy a evaluar con un poquito más de suavidad, ¿no? Porque realmente son ellos los que se van a tropezar con todos los errores. El que exponga último, ese se va a encontrar con mucho trabajo hecho. Va a aprender del que vaya adelante. En este caso, el encontrar un obstáculo, el encontrar un recurso y compartirlo, el encontrar esa piedra y apartarla del camino para que el que venga detrás se lo encuentre un poco más liso, va a hacer necesariamente que lleguemos todos mucho más lejos. O sea, yo tengo un valor, un lema que me va a acompañar durante toda mi profesión, que es que la educación es cosa de todos. La educación es cosa de todos. No solo de los profes, no solo de los alumnos, no solo... Entonces, lo que habéis hecho de hacer un trabajo que se podría haber quedado en el aula, se podría haber quedado en vuestra clase con una calificación y punto, lo habéis sacado y está llegando a todos los rincones del mundo, además en una situación en la que hace muchísima falta. Con la parte que me toca, yo aprovecho ya para daros las gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, no sé si lo sabéis, sois de Salamanca todos los alumnos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vuestro proyecto, el otro día nos escribió un seguidor de Ideas para Profes para ver si podíamos compartir este documento vuestro para aplicarlos incluso en colegios de la ESO y de bachillerato en México. O sea, que estáis teniendo una trascendencia interesante. Sí. Cruzar el charco. Sí, yo también quería contaros otra historia que está relacionada con este proyecto y que también es bastante interesante. Y es que, digamos,
por una parte, yo les propuse este proyecto a los alumnos, pero también era un proyecto bastante complejo porque requería, primero, que cada uno de ellos reflexionara mucho acerca de qué se podía hacer en casa, acerca de cuál era el experimento adecuado para la edad que le había tocado, y después también había que hacer un vídeo, había que hacer una ficha y teníamos que juntar todo el documento así en remoto. Y yo creo que ahí surgió una dinámica bastante interesante y es, digamos, de hacer funcionar a 60, 70 personas, cada una con un reto individual, pero sabiendo que formaba parte de algo más grande. Y además también yo creo que, digamos, el elemento de saber que el trabajo que estaban haciendo iba a tener una repercusión sobre lo que sucedía en el momento, empezando la cuarentena, yo creo que, digamos, fue un motor muy interesante para que todos pusieran, digamos, mucho de sí, ¿no? O sea, realmente esto está basado en que todos los alumnos, digamos, se pusieron las pilas y vamos, hay mucho trabajo. Por ejemplo, hay alumnas que dijeron, vale, nosotros lo juntamos todo, lo editamos, lo hacemos así y tal. O sea que, digamos, hubo un compromiso muy interesante de parte de los alumnos, ¿no? Sí, de hecho tardamos yo creo que una semana o poco más. Teníamos que grabar, teníamos que colocar todo, un Word por un lado, otro por otro, un PDF, un no sé qué. Y eso llevó un trabajo bastante duro, pero bueno, yo creo que ha valido la pena, la verdad. Y desde aquí agradecer a los compañeros que han hecho todo lo posible para sacarlo lo más rápido posible y eso ha valido la pena. Yo te Sí, digo yo ya creo- que ha merecido la pena, seguro. Por supuesto. Sí, y yo creo que me quedo con eso, con lo que ha dicho Camilo, que hacer funcionar a 60 personas de forma remota no era fácil, que es el que lo ha coordinado todo, pero hemos trabajado la verdad que muy bien, buscando un experimento acorde al curso que nos ha tocado a cada uno y sobre todo no pisarnos el experimento que tenía cualquier compañero para no quitárselo a otro, sino la colaboración y esa cooperación ha sido fundamental. Vale, yo estoy tomando algunas notas porque estáis diciendo cosas muy grandes. Sí, aquí estamos los dos, somos profes, pero los profesores siempre tenemos que estar en continua educación, ¿verdad? No podemos educar y olvidarnos del aprendizaje. Entonces, yo estoy embobado con lo que estáis diciendo, no paro de tomar nota. Que de hecho, es que los profes no debemos de dejar de aprender nunca. Eso es una cosa... de hecho, a raíz de esto, le di un poquito de difusión en redes a esta entrevista, ¿no? Por si querían participar, porque ya la misma frase que os he dicho antes de que la educación es cosa de todo es lo que ha hecho que me anime a meter en mi proyecto a Joaquín, porque esto fue una cosa que yo inicié solo y que empezáramos a hacer entrevistas. Vamos a hacer entrevistas tanto a profes, tanto a alumnos de la universidad. De hecho, tenemos una entrevista pendiente con una profe de la Universidad de Sevilla también. Vamos a hacer entrevistas a padres también, las familias son súper importantes. Y entonces lo que queremos de alguna forma es que participe cuanto más gente mejor. Entonces puse un anuncio, un story en Instagram y nos dejaron unas preguntas y a raíz de lo que estábamos hablando ahora hay una pregunta que va justo al hilo de lo que estamos hablando, que es lo más importante que debe saber hacer un profe. ¿Qué es lo más importante que debe saber hacer un maestro? Bueno, yo creo que, no sé, a lo mejor yo puedo empezar y a mí la parte que más me importaba era lo siguiente, era, digamos, ser conscientes de la crisis que estaba sucediendo y poder contribuir de alguna manera desde tu propia parcela y desde el punto en el que estás. Y yo creo que, digamos, esto es una cosa fundamental de ser profesor. Es el decir, yo tengo que contribuir al bienestar de los demás de alguna manera y lo tengo que hacer en cualquier circunstancia, en cualquier tipo de... Y siempre, digamos, los profesores son así, los profesores son, digamos, tienen esta capacidad de dar, ¿no? Y esto es como una cosa innata que tienen. Y yo creo que es muy importante activar todo eso y, digamos, dirigirlo en una dirección así. Y para mí es eso, ¿no? Un poco lo de los profesores, muchos profesores que he visto es acerca de cómo dar a la comunidad, a la gente que tienes alrededor, ¿no? Cómo usar lo que tienes para que estén mejor, ¿no? No sé, seguro que los alumnos, bueno, que el resto tenéis... Yo quiero escuchar también cómo responderían los alumnos a esta pregunta, ¿no? La repito, ¿qué es lo más importante que debe saber hacer un maestro? Yo entiendo que esto irá con respecto a qué competencia, qué habilidades debe de tener, ¿no? No sé, yo creo que el maestro tiene que
que ser consciente de cómo son sus alumnos y de qué capacidades tienen para poder mandar ciertas tareas y poder desarrollarlas, porque si tú propones esto a un grupo de alumnos que no sabes cómo van a trabajar ni cómo van a funcionar, esto no habría salido, ¿sabes? Entonces yo creo que Camilo confió en nosotros al hacer el proyecto y bueno, ha dado buen resultado. Desde luego que sí. Oye, con respecto a las preguntas que nos han dejado los usuarios de Instagram, tenemos una que yo creo que a lo mejor sí que iría más acorde con los conocimientos de Camilo, que nos preguntaban cómo se podría aplicar el método científico en primaria para aprovechar este proyecto de los experimentos en casa. Bueno, pues digamos, es un debate que tenemos ahora. Nosotros tenemos un foro en nuestra asignatura y uno de los temas que está ahora mismo puestos es, digamos, en esta crisis, ¿cuál es el valor de la ciencia para lidiar con esta crisis? Y yo creo que digamos, todos los alumnos han comentado mucho de eso y yo creo que es, digamos, en todos los puntos de la crisis, de cómo se diagnostica, cómo se trata, qué son los planes, cuál es la estrategia para seguir adelante, la ciencia es un elemento muy importante. Y yo creo que ahora mismo que todos los alumnos están en casa y son conscientes de por qué están en casa, es como un elemento fundamental para poder, digamos, enseñarles cuál es el valor de la ciencia para salir de las crisis. Además, digamos, esto forma parte del currículum. En la ley de educación dice, tenemos que enseñar a los alumnos el valor de la ciencia. Yo creo que ahora mismo, digamos, estamos viendo un ejemplo. Pues es una crisis terrible y tal, pero, digamos, en algún momento nos permite distinguir cuál es el rol de la ciencia en la sociedad. Y yo creo que esto es un aprendizaje que los alumnos de cualquier edad pueden tener, ¿no? Para salir de estas crisis necesitas usar la ciencia, necesitas saber cómo funcionan las cosas y generar diagnósticos y generar estrategias, ¿no? Desde luego. Bueno, también ellos todos en el foro han dado, digamos, han atacado esa pregunta que haces y yo creo que seguro que tienen cosas que contarnos. Bueno, a ver, yo quería antes decir que a la pregunta anterior, yo creo que una característica general que deben de tener todos los profesores es adaptarse a las circunstancias. En este momento, Camilo, a través de un proyecto de medicina, se le pasó por la mente que nosotros podíamos hacer algo parecido para aportar y ante una situación tan fuera de lugar, que nadie había vivido, que estábamos totalmente inadaptados a ella, pues cómo nos hemos adaptado. Y eso para mí es una característica que todos los maestros deben de tener. Me tengo que adaptar a mis alumnos, pero también me tengo que adaptar a los materiales que les puedo pedir y me tengo que adaptar a las circunstancias. No es lo mismo el alumno que pues ahora mismo está en su casa y tiene 3 hermanos y no puede a lo mejor compartir de forma más clara un ordenador, que el alumno que vive solo y que tiene una casa para él solo para desarrollar todo tipo de actividades. Desde luego que tenemos que aprender a contextualizarnos en precisamente la descontextualización del sistema educativo, porque de repente hemos vivido toda una revolución que ha cambiado, nuestras vidas como docentes, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que aprender a utilizar las nuevas tecnologías de la noche a la mañana y tener que bregar con 25 alumnos a través de, por ejemplo, Meet o Hangout o distintas herramientas, pues la verdad es que parecía más complicado de lo que realmente está siendo. La reinvención, desde luego, es una cosa que comparto con lo que tú has dicho. Bueno, nos quedaba una pregunta que nos dejó algunos de los usuarios de Instagram. Bueno, nos decía un papá o una mamá, no sabemos, a mis hijos les encanta este tipo de experimentos, pero no les gusta ir al cole, sin embargo. ¿Creéis que la educación debería ser más práctica y no tan teórica? Totalmente. O sea, creo que nosotros mismos también vivimos esa misma experiencia que los propios alumnos y que descubrimos que en la práctica las cosas nos gustan o no nos gustan, porque la teoría, pues es la teoría, hay que saberla obviamente para poder llevarla a la práctica, pero creemos que donde se aprende más es en la práctica. O sea, nosotros mismos estamos esperando a entrar en un colegio para dar prácticas y ver que lo que estamos aprendiendo ahora se puede desarrollar y se puede llevar de diferentes formas. Y creo que sí, que totalmente la práctica es donde se aprende. Yo creo que debería ser una mezcla de ambas. A día de hoy yo creo que se trata la práctica y la teoría como por separado, pero es que la educación es práctica y teoría, son ambas.
sin práctica, o sea, sin teoría no hay práctica, que también sé como alumna y que la práctica es más divertida, más dinámica, más, yo que sé, más motivadora, pero sin la teoría no se tendría la práctica, como he dicho antes. Entonces, yo apoyaría una teoría con una buena práctica. Sería la forma correcta, yo creo. Yo creo que la práctica te pone en la realidad, en el mundo real. O sea, Sí. puedes tener muy buenas notas a nivel teórico, pero como no te sepas mover en un laboratorio, por ejemplo, que son nuestras prácticas con Camilo son en un laboratorio, como no te sepas mover, como no sepas usar los instrumentos de forma adecuada y demás, en la vida real, al final, a la hora de desarrollar cualquier tipo de tarea o de trabajo, no te vas a, por mucha teoría que tengas, no te vas a poder adaptar. Desde luego tenemos que aprender a migrar de la tradición teórica a la práctica. Muchas veces me han puesto el ejemplo de que en la educación nos tienen que enseñar a freír el huevo y no decirnos cómo hay que freír el huevo o las 100 maneras que hay de freírlos. Entonces, no sé cómo de acuerdo estaremos con esta afirmación, pero bueno. Javier, Cuéntame. teníamos una pregunta que le íbamos a hacer a todos los invitados, ¿verdad? No teníamos una pregunta, teníamos la pregunta. La pregunta, exactamente. Esta pregunta es una pregunta que vamos a hacer siempre, porque estoy seguro que de todas las respuestas que vayamos obteniendo, vamos a poder construir algo. Estoy casi seguro que vamos a poder sacar alguna propuesta de proyecto educativo o alguna historia así. No sé, porque todavía no tengo definida del todo la idea, pero bueno, ahí va la pregunta. ¿Cuál es el cambio que creéis que debe darse en la educación con mayor urgencia? Teniendo en cuenta que la educación es algo cambiante, que se tiene que adaptar, habéis hablado de capacidad de adaptación, habéis hablado de muchas cosas, que aprender también puede ser divertido. Habéis mencionado que, bueno, que con esto de los experimentos, además, aprenden en familia, estamos implicando a la familia. Y, bueno, lo que comentaba Camilo, vuestro profe, decía también que de alguna forma su proyecto era multidisciplinar, porque realmente no solo se ha limitado a un contenido científico, sino que también ha hecho que los alumnos desarrollen su competencia digital utilizando una vía de comunicación y de difusión como un canal de YouTube, una lista de reproducción de YouTube, unos libros. Es que yo veo tan claro esa metodología tan activa, ese proyecto, que de hecho creo que por eso también ha resultado así, una difusión tan rápida y tan efectiva. Entonces, yo veo que estáis al día. Entonces, me gustaría que me dijeseis qué propuesta tendríais vosotros, qué cambio hay que hacer urgentemente en la educación. Que empiecen los alumnos, a ver, qué cuentan. Yo creo que sería no cambiar, sino progresivamente del método tradicional a unos métodos más flexibles. Uh-huh. Y ahora, más que nunca, lo estamos viendo. Sí. Además, estamos en la era de las tecnologías y más que nunca nos tenemos que adaptar, sea por clase online, proyectos online, no dejar de apoyar la clase tradicional, pero adaptándola a los medios que tenemos. Pues lo hemos hablado antes, combinar mucha más práctica con la teoría. Al final yo creo que tenemos que hacer a los alumnos más extrovertidos, no simplemente verlos delante de un libro mirando una pizarra. Yo creo que tienen que ser mucho más imaginativos, mucho más ingeniosos, y yo creo que va por ahí, combinar mucha más la práctica con la teoría. Yo me uno a lo de mis compañeros y yo creo que estamos como ha dicho Andrea, en la era de las tecnologías, que debemos adaptar todos los recursos que tenemos al aula y aprovecharnos de eso, y que, a ver, está claro que la metodología tradicional es base, pero creo que tenemos a disposición muchísimas herramientas para dar clase de diferentes modos. Entonces, yo creo que hay que aprovecharse de eso. Bueno, yo la verdad es que es una pregunta que me parece muy, muy buena, es una cosa muy, muy interesante. Yo he pensado en alguna cosa y yo creo que la más fundamental, en la que al menos pienso mucho estos días, es la siguiente. Yo creo que, por ejemplo, esta división artificial que hacemos de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas,
lengua, etcétera, es un poco artificial. Y, por ejemplo, yo lo veo mucho yo estoy obsesionado con esto del cambio climático, pero también en esta crisis que estamos viendo, la gente para entender la crisis que estamos viendo sanitaria necesita saber de cómo funciona la sociedad, cómo funciona un virus, cómo funciona un hospital, cómo tenemos que, digamos, organizar a la sociedad para enfrentar a este virus y salir. La realidad no se presenta por segmentos, o sea, no dice, hoy lunes va a ser ciencias naturales, mañana ciencias sociales, etcétera. La realidad se presenta toda a la vez y de una manera, y yo creo que esta división que hacemos un poco artificial de, bueno, esto es medicina y esto es no sé qué y esto es ciencias sociales y tal, eso no existe realmente. Entonces, yo creo que las generaciones futuras van a tener cada vez más que entender que no podemos, digamos, segmentar y conocer solamente una parte de la realidad, sino que la realidad se presenta junta y que es, digamos, la manera en que tenemos que hacer así. Entonces, yo diría que, no sé, como el mundo es suficientemente interesante para intentar entenderlo, tenemos herramientas para intentar abordarlo y a lo mejor tenemos que repensar esto de las asignaturas individuales y pensar en otras cosas, ¿no? Es decir, cómo resolvemos problemas, cómo relacionamos conceptos de diferentes cosas. Pero bueno, no sé, es una opinión que yo creo que es muy interesante la pregunta que hacéis y estoy seguro de que estas preguntas saldrán cosas muy interesantes, ¿eh? Yo no puedo estar más de acuerdo. Yo es que además soy de trabajar por proyectos. Esto de muchas veces me vienen los padres, bueno, ¿y cuándo van a dar inglés o cuándo van a dar lengua? Y vamos a ver, estamos trabajando en un proyecto que tienen que hablar, tienen que hacer una exposición oral, que tienen que buscar información y esa información está en inglés. Están trabajando con ordenadores que hay en clase, unos Chromebooks pequeñitos que son unos ordenadores perfectos para trabajar con niños. Estamos trabajando y vamos a llegar mucho más lejos. Vamos a llegar mucho más lejos que si los limitamos a una serie de contenidos que alguien ha decidido que está catalogado dentro de esta área. Entonces, si se aprende todo junto, todo relacionado, el aprendizaje es mucho más rico, crece exponencialmente la capacidad de enseñar y de aprender. O sea, hace que en clase ocurran cosas que no ocurrirían si estuviese todo programado. Así que esa iniciativa, esa improvisación de, oye, pasa esto y reaccionamos. Porque otra cosa podría haber sido, oye, pasa esto, pero no, yo tengo que seguir con mi programación. Entonces, creo que es una forma muy interesante de reaccionar a lo que pasa y de responder a una necesidad actual, una necesidad que está pasando justo en este momento. Además, yo creo que también, digamos, estábamos en los primeros días de la crisis y todos teníamos un ánimo de decir, necesitamos formar parte de lo que está sucediendo. Y entonces, yo creo que, al menos a mí en particular, me fue muy importante decir, estoy trabajando, estamos dando clase, pero estamos, digamos, siendo partícipe o intentando aportar desde una esquina muy particular a algo en lo que estaba pasando. Y esto es muy diferente. Cuando haces algo solo por hacer, porque, bueno, es una asignatura, una tarea, yo creo que es muy diferente la motivación entre hacer un trabajo académico que no va a salir más que de un PDF, hacer algo para la gente. Estás pensando en los niños, en la gente, en las familias y eso cambia la perspectiva bastante. Desde luego que sí. Bueno, me ha surgido una última pregunta, Camilo, para ti. ¿Van a aprobar? Veremos. Pero, digamos, esto es general de los alumnos de la Facultad de Educación en Salamanca y este grupo en particular. Yo creo que funciona una cosa así, ¿no? Hay quienes te compran el curso y quienes no lo compran. Y comprar el curso significa comprometerse. Les doy bastante caña y yo creo que todavía les falta un poquito de caña. Pero digamos que solo hay dos sopas. O sea, hay dos sopas. Una es no estoy en el curso y no me entero de lo que pasa y tal. Y la otra sopa es estoy en él y estoy a 100%. Y yo noto que me dan eso. O sea, que cuando se ponen a ello van con mucha fuerza y son, digamos, muy generosos en el esfuerzo, ayudan a sus compañeros, están, digamos, atentos. Yo noto en muchas maneras cómo se involucran. Entonces, luego, si este grupo, claro. Entonces, bueno, veremos. Estamos en un buen camino, pero veremos. Desde luego, si han armado todo esto, se merecen todo el aprobado del mundo, pero con todas las letras. A ver si es verdad, Camilo.
Sí, bueno, pero esto es como cuando vas en la bicicleta hasta arriba, hasta que no llegas a la meta, no llegas a la meta. ¿Eh? Hemos pasado un puerto ahí muy importante, pero vamos muy bien, vamos muy bien. Bueno, a mí me surge otra pregunta y es una cosa que tengo en mente casi desde que acabé la carrera de grado en educación primaria. Y es que, en mi opinión, creo que los maestros cuando lleven una temporada trabajando, cuando hayan adquirido algo de experiencia, ya sean competentes en su trabajo, que sepan lo que están haciendo, tengo ese run en la cabeza de que deberían volver a la universidad. Es decir, no para volver a pasar por una etapa de alumno, sino como docente. Lógicamente, lo que se aprende para prepararse para ser maestro puede de alguna forma complementarse con lo que se aprende siendo maestro. Yo soy de los que intento tener un practicum, incluso varios al año. Tengo uno de máster, otro del grado, porque me siento en la responsabilidad de que tengo que formar parte de la formación de los futuros profes. Entonces, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de que los maestros de primaria en algún momento tengan que volver a la universidad para formar parte activa de la formación de los futuros maestros? Sí, yo creo que realmente sí que es necesario porque no tenemos contacto con los niños hasta el tercer curso, que es cuando hacemos las prácticas. Bueno, este cuatrimestre íbamos a hacer con Camilo y con la asignatura de Educación Física, íbamos a hacer un reto con niños en un colegio aquí de Salamanca, que al final por estas circunstancias no se ha podido dar. Pero también creo que el profesor de universidad no sabe realmente, porque está dando a 80 alumnos con una edad bastante elevada, ¿sabes? Entonces no es lo mismo que de clases a primaria, que son niños de 6, 7, 8 años, a darlas a chavales de 20 años. Entonces yo creo que eso cambia mucho. Realmente tampoco sabemos cómo funcionan en cada caso, ¿sabes? Así que creo que... Yo creo que es necesario porque te acerca, o sea, los Claro. profesores que han dado clase a niños conocen mejor a los niños que cualquier profesor de la universidad porque han trabajado con ellos y saben cómo trabajan. Obviamente no todos los niños van a trabajar igual, pero tienen sus experiencias y eso yo creo que nos acerca más al colegio, que es lo que nos interesa y nos importa a nosotros y yo creo que esas carencias de las que hablas que has salido tú y que considero que nosotros también saldremos, pues no estarían. Claro, ¿no? Estas carencias las he ido solventando yo en el campo de batalla, ¿no? Claro. Porque es que realmente, a ver, el contenido de ciencia, el contenido de lengua, todo lo que nos enseñaron los profes de la universidad me ha sido tan útil. O sea, en concreto los de las 3 profesoras de ciencia y el profesor de química que tuve, eso, lo que aprendí de ellos, son mi herramienta para tener motivados a los niños. O sea, en ningún momento estoy desmereciendo a los profes de materias en concreto, ¿no? Sino que echo en falta algo más, ¿no? Esa visión de la experiencia en educación primaria. Que eso de alguna forma entre en las clases de la universidad. Sí, además no dejan de ser consejos, es decir, te están diciendo vete por aquí porque te va a ir mejor. Exactamente. Y eso siempre sí, por ahí viene va. bien. Claro. Claro, o sea, a nosotros los proyectos que se nos han propuesto este año, por ejemplo, el de Camilo y el de la educación física, pues nos hacía mucha ilusión porque, claro, íbamos a tener contacto ya con Claro. niños y era lo que nosotros queríamos, ¿sabes? Y pues yo creo que esa visión de un profesor de primaria en la universidad estaría muy bien. Bueno, Pablo, Andrea, Daniel y Camilo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Ideas para Profes. Ha sido una charla de lo más gratificante, hemos aprendido un montón y bueno, esperemos que hayáis estado cómodos con nosotros. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Os agradecemos mucho, la verdad. Muchísimas gracias. Esto cuando empiece a moverse iniciativas como esta, realmente estoy convencido de que va a impactar en la educación y va a hacer que cambien cosas, ¿vale? Porque decía ahí
decía Camilo, lo de adaptarse, lo de hacer algo para mejorar la realidad en la que estamos, es que, oye, cuando buscas frases así motivadoras, ¿no?, sobre la educación, siempre aparece que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Y realmente es así, señores. Vamos a tener, y vais a tener vosotros, bajo mi punto de vista, el trabajo más importante del mundo. El de médicos es importante, el de arquitectos también, el de todos son importantes, pero, señores, todas esas personas van a pasar por las manos de un maestro. Exactamente. Entonces, vais a tener el trabajo más importante y con profes como Camilo, que tiene esa visión de la educación, estoy seguro de que os va a ir genial. Muchísimas gracias y nada, espero que sigáis con proyectos así tan grandes y con tanto calado como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Hasta Adiós. luego.